bien, diga conmigo: Señor nuestro y Dios nuestro, abro mi mente, abro mi corazón, abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de Jehová en Cristo Jesús. Amén. Y el que nos corresponde estudiar ahora es el empeine. Mis hermanos, la palabra empeine, aquí, abramos pues nuestros oídos. La palabra empeine viene de una palabra hebrea que no la quisiera pronunciar porque no sé si lo va a hacer bien, pero es yalefet. Se va con acento, yalefet. Entonces, y viera lo que significa esta palabra hebrea empeine. De verdad, solo con el significado ya tienen el entendimiento. Significa irritado. Significa tener una roncha o una costra. Significa tener erupciones en la piel. Eso es el empeine, erupciones en la piel. Lo cual nos lleva a un significado que es ser sensible, irritable. Ese es un defecto de carácter que nos impide tener ese carácter sacerdotal de Cristo Jesús. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, el empeine nos está hablando de esa tendencia, de esa naturaleza que tenemos nosotros, mis hermanos, de ser coléricos, iracundos, que por cualquier cosita nos indignamos, porque la palabra empeine es tener la piel con erupciones irritables, que cuando alguien tiene una llaga o tiene una erupción en la piel, no soporta que le toquen, aún cuando ni lo han tocado, solo con que se le acerquen ya está brincando, ya le está doliendo solo con que se le acerque una persona. Pues eso es un defecto de carácter que todos tenemos, mis hermanos. Somos muy irritables, cualquier cosita nos ofende, ¿o no? Mire, cualquier cosa nos ofende. Todos tenemos esa naturaleza que es todo lo contrario a ser tranquilo, a ser pacientes. ¿Estamos? Creo que aquí, ya con esto creo que podría terminar yo la enseñanza, ¿sí? De que tenemos que ser sanados. ¿Estamos? Porque mire, algunos son más irritables que otros, porque hay personas que, mire, de verdad, una cosita y los encienden ira, los encienden cólera, los encienden una molestia, mis hermanos, que no se puede disimular. O a veces, por más que se quiera disimular esa molestia que se tiene por lo que dijeron, o por lo que hicieron, o por lo que no hicieron, o por lo que no me dijeron y que yo quería que me dijeran. ¿Estamos? Y esa gran molestia, mis hermanos, para ser sacerdotes santos de Dios, tenemos que ser sanados de esa tendencia a irritarnos por cualquier cosa. ¿Sí? Aquí lo vamos a poner en chapín, ese mal que se llama mírame pero no me tentes. ¿Sí entendemos eso, verdad? Es por eso que en Efesios capítulo 4 versículo 1 al 2, mire, todos tenemos ese problema. ¿Sí? No mire de reojo al que está a la par, ahí en casa no mire de reojo a los que están ahí. ¿Sí? Todos tenemos ese problema, algunos más, otros menos, pero todos tenemos estos defectos de carácter. ¿Estamos? Y le llamamos de carácter fuerte. Es que yo tengo carácter fuerte porque por cualquier cosa se enoja. No, lo que tienes es un problema serio de carácter espiritual y emocional también. ¿Sí? Lo que tenemos es una inmadurez espiritual terrible, criminal. Porque el que madura espiritualmente es sanado de esto. Es por eso que en Efesios 4, versículo 1 al 2 nos dice, dice el apóstol Pablo: yo pues preso en el Señor les ruego que anden como es digno de la vocación o del llamado, sí, pero acá dice vocación o profesión, dicen otras versiones, con que fueron llamados. ¿Y a qué fuimos llamados nosotros? Porque aquí nos dice, mire, les ruego, es un ruego. Recuérdense que toda la escritura es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está diciendo, les ruego que anden como es digno de la vocación, ¿sí? Del llamado que Dios les ha hecho. ¿Pero a qué nos ha llamado Dios?
Nos ha llamado a ser santos como Él es santo, perfectos como Él es perfecto, o de limpio corazón como Él es de limpio corazón. Nos ha llamado a ser misericordiosos como Él es misericordioso. Ese es el llamado más alto que Él nos ha hecho, mis hermanos: crecer a la estatura del varón perfecto, ser la ayuda idónea del Cordero. Ese es el llamado más alto. Y aquí se nos dice: miren, les ruego que anden, que caminen, que vivan como es digno de ese santo llamamiento. Estamos. Ahora bien, y en ese contexto nos dice en el otro versículo cómo debemos de andar: con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí es donde ya se pone difícil el asunto. Porque qué bonito nos emocionamos: Dios me ha llamado a ser santo, Dios me ha llamado a ser de limpio corazón, mis hermanos, y eso es emocionante, es un desafío, todo lo anhelamos, sí. Pero aquí ya viene la práctica. ¿Cómo voy a demostrarle a Dios que sí quiero ser como Él en carácter? ¿Cómo le voy a demostrar a Dios que sí quiero estar en la Nueva Jerusalén, que sí quiero ser la ayuda idónea del Cordero? Se lo voy a demostrar en la manera en que voy a empezar a estar viviendo. Es un proceso, sí, pero una de esas cosas que se nos pide, que evidencian que hemos abierto nuestro corazón a ese santo llamamiento, es que nosotros vivamos con humildad y mansedumbre. No que ya la tengamos, pero si no la tenemos, pues estar orando por eso: Señor mío, Dios mío, yo necesito ser manso y humilde de corazón. Jesús, enséñame y ayúdame. Tú has dicho que aprendamos. Yo necesito aprender a ser manso y humilde de corazón como tú. Pero eso implica que voy a estar dispuesto a que Él me dé la oportunidad de ejercitarme en ser manso y humilde de corazón. Ya saben cómo va a ser ese ejercicio, pues, ¿verdad? Y dice: y de soportar con paciencia, soportarnos los unos a los otros en amor. No a regañadientes, no así como que sí, te amo, pero con ganas de volarle la cabeza. No os hagáis, así somos. Entonces, mis hermanos, es en amor. O sea, quiere decir que es hacerlo con gusto. O sea, llegar miren, llegar a la paciencia nivel Dios, de soportarnos los unos a los otros, pero sentir deleite en tener que soportar a los que hay que soportar. En la versión, la Biblia, Dios habla hoy, yo creo que no la tienen ahí, ¿verdad? Pero entonces escuche cómo dice: les ruego que se porten como deben de hacerlo los que han sido llamados por Dios. ¿Cuántos han sido llamados por Dios? No estamos hablando de ser salvos de la paga del pecado, estamos hablando de ser llamados a ser santos. Una cosa es ser salvo de la paga del pecado y otra cosa es llegar a ser santo. Pero dice: les ruego que se porten como deben de hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes. Sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Hoy se va a llevar usted en la mente: tengo que soportar a mis hermanos en amor. Padre, reconozco que no tengo esa paciencia. Enséñame, ayúdame, tú eres experto y Dios va a ser fiel. Porque entonces no se extrañe que Dios, en su misericordia, en su gran bondad, nos va a bendecir enviándonos personas a las que tenemos que soportar. Pero ya con entendimiento, usted no las va a ver mal. Usted va a decir: Señor, gracias, gracias por esta persona, por esta otra. Señor, gracias, Padre, porque aquí me voy a entrenar en tener paciencia y soportarla. Bueno, ese es el cristianismo. Ahora, ¿qué significa soportarnos o soportar? Significa, escuche lo que significa en griego, significa aguantar. Por cierto que hay que tener sabiduría. Y voy a aclarar algo. Porque quizás hay una mujer, quizás que está sufriendo vejámenes de su esposo, y cuando aquí hay que soportar, que hay que aguantar, no quiere decir que usted se va a poner de punch. Hay que tener sabiduría, porque si la están agarrando de punch, por favor, huya, salga de eso rápido y ponga la denuncia. Entonces, pero significa, en el buen sentido, soportar significa aguantar. Por cierto que quizás hay veces que hay que hacer una separación. Pero usted se va a aguantar a no sacarle su generación al que le está haciendo daño. Usted se va a aguantar, lo va a aguantar. Señor, yo también soy así. ¿Estamos? Significa padecer, sufrir, soportar. Bueno, es por eso que hay que hacerlo en amor, diga conmigo en amor. ¿Y por qué?
Porque en 1 Corintios capítulo 13, leamos lo que dice el versículo 4 y 5 en relación al amor. Pero porque el amor de Dios, ¿cómo es el amor de Dios? Dice, el amor es sufrido, porque Él es amor, ¿o no? Estamos hablando del verdadero amor, ¿sí? El verdadero amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, ¿qué dice en el otro versículo? No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Aquí está el punto, ¿sí? Del empeine. O sea que el que tiene, o cuando lleguemos a tener el amor de Dios totalmente perfeccionado en nosotros, el amor de Dios se tiene que perfeccionar en nosotros. Sí, lo dice la palabra en el libro de Santiago, ¿sí? El que ya no ofende con su boca, en ellos el amor de Dios ha sido perfeccionado. Llegar a ser perfectos, entre otras cosas, es que el amor de Dios, ¿sí?, llene totalmente nuestro corazón, mis hermanos, siendo perfeccionados en el amor de Dios. Y eso incluye ser sanados de esta enfermedad espiritual que se llama empeine, que es ser irritable, ser enojón, ser iracundo, ser peleonero, ser de todo eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues decirle, Señor mío, Dios mío, por favor, sálvame, libérame, Jesús, sáname de este amor enfermizo que tengo, porque mi amor sí es irritable. El amor que tengo sí está buscando lo suyo propio, sí siempre estoy buscando lo mío. Y pedirle al Señor Jesús, Él es nuestro Salvador. ¿Cuánto lo creen? ¿Sí? Y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso funciona todos los días 24/7. Entonces pidámosle eso: Jesús, sálvame de este amor enfermizo que tengo. Y en su lugar, ¿sí?, cólmame con tu amor, con el amor del Padre, que es un amor puro, un amor ágape, un amor incondicional, un amor que tiene las 16 características que se mencionan aquí en 1 Corintios 13. ¿Sí? Estamos hablando de ir siendo sanos. Entonces aquí estamos aprendiendo qué pedir también y cómo pedirlo. ¿De acuerdo? Y cuando nosotros pedimos eso: Señor Jesús, sálvame de este amor enfermizo. Yo necesito tener tu amor formado en mí. Yo necesito que mi corazón esté lleno de tu amor, no de este amor enfermizo. Mire, el que pide recibe. Él es el único que nos puede salvar de ese amor enfermizo. Y está escrito: el amor de Dios es derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Desde el día 1 que recibimos a Jesús, tenemos el Espíritu Santo dentro. Y mejor si ahora ya tiene usted también el Espíritu Santo sobre usted, bautizado en Espíritu Santo y fuego. Y entre más oramos en el Espíritu, más somos liberados del amor enfermizo, y más el amor de Dios es derramado en nuestro corazón. Esto es poderoso. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, mis hermanos, eso, soportar significa eso, aguantar. Ahora, ¿a quiénes tenemos que soportar de acuerdo a la Biblia? ¿A quiénes principalmente hay que soportar? Acompáñeme a Romanos capítulo 15, y ahí sí vamos a leer varios versículos. Dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de ¿quiénes? De los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo, vea qué ejemplo el que tenemos, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. O sea, los vituperios cayeron sobre él. Nosotros los merecemos, pero cayeron sobre él. Seguimos leyendo y dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dejémoslo ahí. La palabra de Dios nos enseña que debemos de soportar a los débiles. Diga conmigo: tengo que soportar a los débiles. Y la palabra, no voy a entrar a profundizar en eso, pero la Biblia nos enseña de muchas debilidades. Por ejemplo, ser débiles en la fe. Y aquí vuelvo, mira, todo esto nos lleva a algo que debemos de ir teniendo convicción como cristianos. Y esto se relaciona con lo anterior, de no juzgar.
de las enseñanzas anteriores. Porque a veces llega alguien a la iglesia, quizás por primera vez, y ya queremos que llegue como un santo, ya queremos que se vista como nosotros queremos que se vista. Y si no, entonces los despotricamos a veces hasta desde el púlpito. Eso mire, y a veces incluso ponemos en disciplina a alguien que tal vez es débil en esa fe o en algo. Y nosotros no estamos teniendo paciencia ni soportándolos, cuando nosotros mismos tenemos un sinfín de debilidades también. Todo esto, mire, va sumando al por qué yo tengo mucha convicción, de acuerdo a la palabra, que nosotros tenemos que restaurar con misericordia y con verdad, y no estar condenando a la gente, mis hermanos, no estarle poniendo el dedo encima de la cabeza a las personas que tal vez cayeron, tal vez cometieron un pecado, pero que se arrepintieron de corazón. Yo no tengo por qué estarle poniendo condenas. Si el Padre echó esos pecados tras sus espaldas, y está escrito que Él echa nuestros pecados, nuestras transgresiones y nuestras rebeliones tras sus espaldas al mar del olvido, y nunca más se acuerda de ellos. Entonces, mis hermanos, aquí la palabra nos manda que tenemos que tener paciencia, tenemos que soportar a los débiles, aquellos que todavía ya se les dijo, pero no logran hacer esos cambios, pero ahí vienen caminando, siguen llegando todavía a la iglesia, siguen buscando de Dios todavía, mis hermanos. Entonces, en lugar de estarlos criticando, condenando, rechazando, mis hermanos, lo que debemos de hacer es jalarlos, ayudarlos, animarlos, ¿sí? Teniéndoles paciencia. Miren, es que voy a llegar a este punto. ¿Por qué es que nosotros tenemos que tener paciencia? Porque si Dios no tiene paciencia con nosotros. Mire, si Dios no nos tuviera paciencia, mis hermanos, hace ratos hubiéramos sido consumidos, pero es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Pero cuando se nos olvida esa misericordia de Dios, cuando no tenemos conciencia de la abundancia de la gracia y el don de justicia que Él nos ha otorgado en Cristo Jesús, miren, mis hermanos, andamos buscando los defectos de los demás y viendo cómo los condenamos, cómo los juzgamos y cómo los rechazamos. ¿Cuánta gente sale lastimada de una iglesia por el rechazo, por la condena, por la acusación y por tantas cosas de sus debilidades? En algunos son unas, en otros son otras, pero todos tenemos debilidades. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? Y Cristo sí se compadece de nosotros como sumo sacerdote. O sea, un sacerdote santo de Dios para la eternidad, mis hermanos. Tenemos que ser liberados de esa mentalidad de estar poniendo nuestro dedo sobre los defectos, las debilidades de los demás. Tenemos que llegar a tener la mente de nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. ¿Y cómo es Él en el sentido de esto? Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice en Hebreos 15, y vamos a leer también el 16, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero que dice, miren, si alguien pudiera estar señalándonos y condenándonos y golpeándonos por nuestras debilidades o fallas, si alguien tendría o podría hacerlo, es Jesús, porque Él fue tentado en todo, pero salió campeón, no pecó. Y Él es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, del verbo. Estoy hablando de Jesús. Fue hecho sumo sacerdote según el orden de Cristo, de Melquisedec. Pero habiendo Él vencido al pecado, a Satanás, a la muerte, habiendo salido vencedor en su estancia en esta tierra, estando en nuestra semejanza, vea cómo es Él como sumo sacerdote. Él se compadece de nuestras debilidades. Jesús, nuestro sumo sacerdote. Entonces, ¿qué espera Él de los que aspiramos a ser sacerdotes para siempre, según el orden de Melquisedec? Porque Él es el sumo sacerdote y Él quiere que nosotros seamos sacerdotes según ese orden del sacerdocio que Él tiene, del sacerdocio de Melquisedec. Él tiene una paciencia con nosotros.
Él se compadece. Mire, en lugar de irritarse Jesús, en lugar de molestarse por lo que hacemos, porque no hay manera que entendamos o que mejoremos en unas áreas, en lugar de irritarse, Jesús se compadece de nosotros. Se compadece de nuestras debilidades. ¿Está claro esto? Y es por eso que Él nos invita, de acuerdo al otro versículo, dice: acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Miren, no para recibir golpes, no para recibir condenación, sino para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No para el oportuno castigo, sino para el oportuno socorro, mis hermanos. Así es nuestro sumo sacerdote, y tenemos que llegar a ser como Él en carácter. Pero para ello tenemos que reconocer que tenemos este defecto de ser irritables, de tener este empeine espiritual, de ser iracundos, enojones, que cualquier cosa nos molesta. Mis hermanos, tenemos que aprender a orar, a clamar, a suplicar, a hacer todo lo que la palabra de Dios nos enseña para ser liberados con el poder de la sangre de Cristo, con la virtud de su palabra y del fuego santo por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que aprender, tenemos que caminar en esto, mis hermanos. Tiene que cambiar nuestra manera de ser. ¿Está claro? Tiene que cambiar nuestra manera de ser. Tenemos que aprender a ser pacientes. Es por eso que cuando entendemos, mire, vamos a estar agradecidos cuando Dios propicia situaciones en las que tenemos que soportar a otras personas. No estoy hablando, no confundir esto también con ser tolerantes con el pecado, sino de tener paciencia, de estar orientando, de estar instruyendo, mis hermanos. Y no cansarnos, no llegar al punto de decir: no, esta persona no va a cambiar, no, este de plano no va a cambiar. Eso es mentira. De nosotros tiene que salir palabras de fe. Con el poder de Dios va a cambiar. Por la obra del Espíritu Santo esta persona va a cambiar, ¿sí? Incluso con los hijos, mis hermanos. Y yo he visto testimonios, tendría muchas cosas que contarle de personas incluso, ¿sí? Papás que incluso se murieron creyendo que sus hijos iban a volver a los caminos de Dios, que sus hijos sí iban a cambiar. No lo vieron, pero aunque no lo vieron, Dios sí hizo la obra. ¿Por qué? Porque hubo alguien que estuvo pidiendo, hay un padre que estuvo clamando, y Dios no tiró a tierra esas oraciones. Tal vez usted se va de esta tierra, pero Dios sí va a obrar. Entonces, no perdamos esa esperanza. De hecho, tenemos que tenernos paciencia nosotros mismos. Si Dios nos pide tener paciencia para con los demás, aprender a soportar a los demás, mis hermanos, también hagámoslo para nosotros mismos. No tenemos idea de cuán inmisericordios somos con nosotros mismos. Una cosita hacemos en la que fallamos, mis hermanos, ya estamos desanimados, ya estamos decepcionados, hasta nos automaldecimos diciendo, por ejemplo: es que no sirvo para nada, es que de plano yo no estoy llamado a esto, es que eso es imposible para mí. Eso es mentir, porque escrito está que lo que es imposible para nosotros, para Dios sí es posible. El problema es que no he aprendido qué hacer. Quizás he estado tratando de hacerlo con mis propias fuerzas. Quizás he estado tratando de dejar de hacer algo que es dañino a través de programas ahí de tratamiento emocional. Así no vas a llegar lejos. O tal vez te vas a medio portar bien en esta tierra, pero no te vas a llevar el carácter de Cristo. La única manera de llevarse el carácter de Cristo es rindiéndose al pie de la cruz, para que sea la sangre de Cristo, para que sea la obra del Espíritu Santo en nuestro espíritu el que haga la obra. Eso sí nos cambia de manera perdurable, permanente, para acá y para la eternidad. El asunto es que no hemos aprendido qué hacer, o nos da pereza hacer, porque es más fácil que me estén dando una terapia a que tenerme que meter 4 o 5 horas en oración en el Espíritu, por un mes, por 2 meses, por 3 meses. Queremos las cosas fáciles. Y aún para hacer esto otro, tenemos que aprender que ni siquiera es con nuestras fuerzas el orar en el Espíritu o meternos en ayuno y en oración. Es por obra del Espíritu Santo. Pero hay que aprender cómo ser fortalecidos con el poder de la fuerza de Jesús para hacer lo que debo de hacer para ser liberado y sanado de todas estas cosas.
¿Por qué tengo que soportar? Porque alguien dirá, pero mire, yo mejor prefiero vivir mi vida tranquilo, yo no quiero relacionarme con alguien a quien tenga que soportar. Mire, si queremos llegar a la Nueva Jerusalén, si queremos estar preparados para el encuentro de Cristo Jesús, ¿cuántos quieren estar preparados? Más vale que apreciemos las oportunidades que Dios nos da. Acompáñenme a a Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Mire, no es una opción, es un mandamiento. Dice: hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Esas contiendas, esa irritabilidad, para que sean como irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. O sea, ¿por qué tengo que aprender a soportar y a tener paciencia? Para llegar a ser irreprensible, sin mancha. Ser sano del empeine, se lo voy a poner en estas palabras: el ser sano de esa tendencia a estar peleando por cualquier cosa, de estar alegando por cualquier cosa. Ese es el empeine. Pero tengo que ser sano porque necesito ser irreprensible. ¿Y por qué quiero ser irreprensible? Acompáñenme a 2 Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, vea cómo nos habla aquí Pedrito, el que era peleonero. Pedro era, mire, si alguien es esperanza para mí, es Pedro. ¿Ves? Él era peleonero. Mire, él siempre andaba regañando a Jesús. Y cuando fueron a capturar a Jesús, ni siquiera le dijo: Jesús, ¿qué quiere que hagamos? No, él sacó la espada y le quitó la oreja. ¿A quién? A Malco. Tanto que Jesús tuvo que recoger la oreja y solo se la puso. O sea, Pedro era colérico. Pero él ya, cuando escribió la segunda carta para nosotros, vea lo que él dice: por lo cual, oh amados, nos dice, estando en espera de estas cosas, de las cosas que van a venir, ¿sí?, de la gran tribulación, del milenio, cuando los cielos y todo lo que existe, mis hermanos, la tierra, todo va a ser quemado. ¿Cuántos saben que todo va a ser quemado? Ese es el contexto en el que viene, donde él está hablando que todo va a ser quemado. Y dice: por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procuren, ¿cómo? Con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Estamos? ¿Por qué tengo que aprender a soportar, a tener paciencia con los débiles? Porque quiero estar preparado para el encuentro con Jesús. Y yo necesito que Él me encuentre irreprensible, en paz, sin mancha. ¿Cómo me preparo para el encuentro con Jesús? No es un asunto de ir a la iglesia, de cantar unos coros, de estar sirviendo en la iglesia. No, eso solo es un efecto de la gratitud que tengo de que Él viene por mí. Pero yo me tengo que preparar, dejando que Él me libere, que Él me sane, que Él me cambie, que Él me transforme, para que yo sea hallado sin mancha, irreprensible, en paz, no con odio, no con enojo, no con amarguras, no peleando. Pero dirá: pero a veces es imposible enojarse. Sí, a veces uno se enoja, pero la palabra dice: está bien, enójense, pero que no se ponga el sol sobre tu enojo. No te duermas, no te vayas a acostar, porque no sea que esta noche vengan por ti. Ponte a cuentas con Dios antes. Y si hay enojo, decirle: Señor, tengo enojo. Exprésale a Dios con sinceridad todo lo que sientes, todo lo que quisieras hacer. Pero al final dile: perdóname, sálvame, Cristo, sálvame, libérame, sáname. ¿Y qué creen? Él lo va a hacer. Cuando somos honestos con Él, en expresarle lo que hay en nuestro corazón. Pero para ello hay que ser honestos con nosotros mismos, para ser honestos con Dios. Amén. Sin mancha, irreprensibles y en paz. Y lo de irreprensibles es haber aprendido a ser pacientes y a soportar a los débiles. ¿Está claro esto, mis hermanos? Y termino con esto. Hebreos capítulo 10, versículo 36 al 37.
Dice, porque les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Que dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, no tardará. Dese cuenta que a estas alturas, en este defecto número 11 que tenemos que ser sanados, ya el contexto por el cual tenemos que ser sanados, el contexto está en el encuentro con Jesús, en la venida de Jesús. Lo habla Pedro, lo habla Pablo aquí en Hebreos, porque yo también creo que Pablo escribió el libro de Hebreos. Está en el contexto de la paciencia, de estar preparados para el encuentro con Jesús. Y nos dice, les es necesaria la paciencia, porque el que ha de venir va a venir. El que ha de venir va a venir. Y no falta mucho. Por lo tanto, un sacerdote santo de Dios, mis hermanos, es paciente, humilde y manso de corazón, pero sobre todo es paciente. Un sacerdote santo de Dios, que va a ejercer un sacerdocio eterno, va a tener la característica de ser paciente, como nuestro Padre Celestial, quien es tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. ¿Qué quiere decir tardo para la ira? Él es paciente y misericordioso. Tenemos que llegar a ser así. ¿Cuántos quieren? Póngase de pie y vamos a orar. Y no se extrañe que con esta luz que ha llegado a su corazón, el Señor nos dé la oportunidad de aprender a soportar, de aprender a tener paciencia. Pero ahora ya sabemos qué hacer. Y si en algún momento fallamos, que reventamos en lugar de tener paciencia, tampoco nos dejemos invadir por la acusación del diablo. Inmediatamente hablemos con el Señor, pidámosle perdón, reconociendo que no tuvimos paciencia, que no pudimos soportar a esta persona y reaccionamos mal. Decirle, Señor, perdóname, reaccioné mal, no tuve paciencia, no lo soporté. Yo me arrepiento, reconozco que he pecado, Señor. Señor, yo necesito tu ayuda. Lávame con tu sangre, Cristo. Libérame, sáname de toda esta impaciencia, de todo este enojo. Y pidámoselo de una vez, Señor, perdónanos por todo este enojo, por toda esta impaciencia que hay en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, porque reconocemos que somos impacientes. Reconocemos, Señor, que somos muy sensibles, tenemos este empeine espiritual. Somos muy sensibles a las ofensas, somos muy sensibles al rechazo. Señor, somos muy sensibles al menosprecio. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, por este defecto de carácter que tenemos y que se ha estado manifestando, Señor, en nosotros, con lo cual hemos pecado contra ti, porque te hemos deshonrado, Señor, con nuestras reacciones, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Hemos pecado, Señor, con todo ese enojo, toda esa ira que se levanta de dentro de nuestro corazón, Señor. Señor, perdónanos por todo lo iracundo que hemos sido y hemos vivido en pecado, Señor, con esta impaciencia, porque hoy reconocemos que la impaciencia es pecado. Hemos vivido en pecado, hemos estado pecando constantemente, Señor, con esta impaciencia, con toda esta molestia, con todos estos resentimientos, con todos los remordimientos que hay en nuestro corazón por no sabernos perdonar a nosotros mismos también, Señor. Pero hoy nos arrepentimos. Hoy venimos por fe, Señor Jesús, al pie de la cruz. Venimos a tus pies, Señor Jesús, a rendirnos. Señor, somos necesitados de ti.
necesitados de tu misericordia, necesitados de la gracia que nos extiendes, necesitados de la paciencia que nos tienes, Señor. Perdónanos, lávanos con tu sangre, Cristo Jesús. Límpianos de todo este pecado que hemos estado cometiendo constantemente. Sálvanos, Cristo, sánanos de toda impaciencia, de toda amargura, de toda esta ira, de todo este enojo, del odio que hay en nuestro corazón. Cristo Jesús, sálvanos, te suplicamos, de todas estas tinieblas de odio que hay en nuestro corazón. Sálvanos, Cristo, de esta tendencia a irritarnos, a molestarnos por cualquier cosa o por cualquier actitud de las personas o de nuestros hermanos o de los de nuestra familia, Señor. Señor Jesús, enséñanos y ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón. Enséñanos y ayúdanos a ser pacientes. Con tu ayuda sí podemos, Jesús, porque escrito está que todo lo podemos hacer, porque eres tú quien nos fortalece con el poder de tu fuerza, Señor Jesús. Queremos, Señor, prepararnos para el encuentro contigo. Queremos ser hallados sin mancha. Queremos ser hallados irreprensibles. Queremos ser hallados en paz, Señor, como está escrito, como está dicho por ti en tu palabra, Señor. Queremos estar listos para el encuentro contigo, Jesús. Haz tu obra en nosotros. Sea prosperada la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Sea prosperada tu palabra en nosotros, Señor nuestro. Transfórmanos, Señor nuestro. Cámbianos, renuévanos, Señor. Renuévanos, Señor. Bendito Dios, con tu divino poder. Padre, haznos justicia conforme a la justicia de Cristo. Líbranos, sálvanos de toda esta impaciencia que tenemos aún, Señor. Y renunciamos. Yo renuncio a toda impaciencia en mi corazón. Vamos, dígalo. Yo renuncio a todo odio. Renuncio a todo rechazo. Renuncio a todo resentimiento. Renuncio a todo remordimiento que hay en mi corazón. Yo renuncio a todo enojo. Y yo elijo y decido perdonar al que me ha ofendido. Yo perdono a toda persona que me ha ofendido, que me ha hecho daño. Yo los perdono. Renuncio al odio. Renuncio al aborrecimiento que hay en mi corazón. Señor nuestro, Padre nuestro, yo te ruego ahora, conforme a tu palabra, que tu amor, Padre, se derrame en mi corazón por el Espíritu Santo que mora en mí. Así está escrito, así sea hecho, Padre, en mí, en los de mi casa, en los de mi familia y en todos nuestros hermanos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, te damos mediante nuestro Señor Jesús. Vamos a levantar nuestras manos un momento.